Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora y en diferentes grupos: Facebook, WhatsApp, YouTube, por cnclaunion.com.co o por Legón Telecomunicaciones o por Fibranet Plus. Por cualquiera de todas esas misiones nosotros estamos presentando esta reflexión. Bueno, hoy es viernes, hoy vamos a hacer una reflexión bastante bonita y muy parecida a la que ha venido trayéndonos durante esta semana. La misericordia de Dios tiene una situación muy difícil, y es que Dios quiere que el mundo se salve, pero que se salve a través de Él. Jesucristo dice: nadie puede ir al Padre sino a través mío. Pero Jesucristo da una orden muy específica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Y para poder ir al Padre hay que creer en Jesús. Pero creer en Jesús no significa, esto lo quiero repetir varias veces y durante todos los días lo voy a estar repitiendo. Creer en Jesús no significa, como dicen los protestantes, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo lo alabo, lo aleluyo, lo glorifico, y yo todos los días voy al culto y todas estas cosas. Eso no significa eso. Usted puede alabarlo, aleluyarlo, pero si usted no le obedece sus mandatos, usted no cree en el Señor, no cree. De nada te sirve decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y el Señor en Juan 20, 21, 23 manda a que confiesen pecados, y usted dice que yo no me voy a confesar con un sacerdote, cuando el Señor manda a que los discípulos confiesen, perdonen pecados, y usted dice que no. De nada sirve decir yo creo en mi Señor Jesús cuando en Juan 6, 53 para adelante, o desde el 51, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y usted dice que no, que ahí no está, cuando Jesucristo mismo lo asegura. Y en Lucas 19, 22 vemos cómo Él se convierte en pan y en vino. El cuerpo y la sangre de Cristo se convierten en pan y en vino, y usted dice que no, que eso no es así. Usted no cree en el Señor Jesús. De nada le sirve aleluyar, glorificar, alabar y decir que mi Jesús es lo maximito cuando usted no le obedece. Entonces, quiero que eso le quede muy claro, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir todo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, todo lo que está escrito ahí, eso se cumple. Por lo tanto, si usted cree que por solamente alabarlo y aleluyarlo ya usted es salvo, eso es una mentira que usted misma se está metiendo en su mente, o usted mismo se está metiendo en su mente. Y hoy vamos a leer algo muy bonito con respecto a eso que acabo de decir. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la profecía de Ezequiel 37, del 1 al 14. Huesos secos, escuchad la palabra del Señor, os sacaré de vuestros sepulcros, casa de Israel. En aquellos días le mandó la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido, y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo:
Conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderás que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor, palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Hay textos que son definitivamente muy difíciles de entender y de comprender. Este es uno de esos textos que, aunque aparentemente pareciera que si lo entendiéramos, es muy difícil de entender. Mientras yo lo leía, yo veía varias escenas dentro de la Biblia. La primera escena que yo vi allí, pero bueno, antes de irme con esas escenas, tengo que decir las primeras al escudriñar las Escrituras, porque eso es lo que debemos hacer, escudriñar las Escrituras. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. ¿Sobre cuál mí? Está hablando de Ezequiel. Se posó sobre mí la mano del Señor. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me sacó en espíritu. Estaba dormidito Ezequiel seguramente, y la mano se posó sobre el Señor y lo sacó en espíritu. Oiga, eso me hizo recordar a... ¿cómo se llamaba esa iglesia, hombre, que existía la otra vez y que ya como que desapareció? Que uno puede levitar, que uno puede salir del cuerpo y levitar en espíritu, que uno puede salir, y eso, pareciera eso allí, que el Señor tocó a ese hombre y le sacó el espíritu y lo llevó a un desierto lleno de huesos. ¿Qué me hizo recordar esta primera parte? Bueno, entonces quedemos en la primera parte, que el Señor lo saca en espíritu y lo lleva a una visión que Ezequiel observa. Esa visión puede ser un lenguaje poético, lo que vemos aquí reflejado, como puede ser que en verdad él vio en espíritu el futuro de lo que le va a pasar a los seres humanos. Pues ya sabemos de cierta manera que Jesucristo viene en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos, a vivos y muertos. Y aquí pareciera que estuviese hablando el Señor con Ezequiel para que le predicara a los muertos, a los que ya han desaparecido. Y como lo llevó a un desierto, eso quiere decir que durante estos 2000 años, 2024 años, inclusive los del Antiguo Testamento, estamos todos dormidos en un valle, en un desierto, y todos ya somos meros huesos, esqueletos tirados en el desierto. Y por ello aparece aquí: me sacó el espíritu, me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos, me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle, estaban completamente secos. Eran muchísimos, es lo que le acabo de decir. Estos 2024 años, ¿cuántas generaciones han muerto? ¿Cuántas? ¿Y cuántos moriremos de aquí para adelante? Y fuera eso, sin contar los miles de años del Antiguo Testamento. Es un valle lleno de muertos, lleno de muertos. Y entonces dice acá esta primera, me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos. Y aquí tiene que ver algo muy bonito. Bueno,
Primero, dejemos esa parte para el final, César. Primero, cuando él dice, profetiza sobre estos huesos, pronuncia un oráculo y profetiza sobre estos huesos. Eso me hizo recordar a Jesús llamando a su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro ya llevaba 3 o 4 días de muerto. Y Jesús dijo, hoy se va a cumplir la obra del Señor. Y por eso Dios, que es Jesús, llama a Lázaro. Lázaro, levántate y sal afuera. Esto es eso mismo. Dios nos da esa gran enseñanza de que nosotros vamos a resucitar al final de los tiempos, como Lázaro resucitó. Dios profetizó sobre Lázaro y lo mandó a llamar. Y Lázaro, que ya llevaba 4 días muerto, resucitó. 4 días muertos, esto va para los protestantes que dicen que la Virgen no fue virgen que la Virgen no es virgen después del parto. Esto va para ellos, que es una enseñanza que yo les quiero dar. Si Lázaro, después de 4 días de muerto, ya me imagino que olía fétido, ya todo su organismo se había descompuesto, su sangre estaba ya carbonizada, ya sus células habían perecido, sus órganos estaban en descomposición, todo su ser, su cerebro, todo su ser estaba en descomposición. Y Dios profetizó sobre ese hombre y ese hombre revivió. Todo su organismo, todos sus órganos, su sangre volvió a circular, su cerebro volvió a revivir y todo eso. Y le cuesta trabajo creer a un protestante que la Virgen sigue siendo virgen después del parto. Pero no se escandalizan de saber que Lázaro, después de 4 días de muerto, donde ya estaba todo podrido, volvió y resucitó y revivieron todos sus órganos y todo. Y la Virgen, que lo único que se le pudo haber destruido por seguirle el cuento a los protestantes es el himen, Dios no era capaz de recuperarle el himen a una mujer para que siga siendo virgen. Es lo más absurdo del mundo para los protestantes. Esto lo dije en un lenguaje protestante, no lo dije en un lenguaje católico, porque para nosotros la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. No sucedió absolutamente nada con el himen, no sucedió absolutamente nada. Dios, antes, durante y después del parto, ella siguió siendo virgen. Señor Dios mío, tú lo sabes, él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios a estos huesos, yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Yo mismo infundiré espíritu sobre estos huesos y viviréis. Espíritu. Una cosa es revivir el cuerpo. Y ahí es donde yo les dije que me esperaran un poquitico, porque recordemos el tiempo de Adán y Eva. Dios hizo toda la creación, toda bonita, todo perfecto, pero dijo, haré al hombre a imagen y semejanza. Y creó de barro al hombre. Y lo creó. E hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero viene la otra partecita del espíritu. Y exhaló el espíritu sobre ese cuerpo que él había hecho de barro. Y ese hombre vivió. Es un mensaje muy lindo de cómo Dios exhaló el espíritu sobre ellos, sobre Adán. Y Adán inmediatamente vivió. Y lo mismo sucede cuando Jesucristo se les aparece sobre todos los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos y estaban encerrados, y el Señor dice que llegó y les dijo, paz a vosotros, y luego exhaló el espíritu sobre todos ellos y ellos se llenaron de Espíritu Santo. Esto tiene esa connotación de que Dios va a revivir a todos esos huesos secos que habremos de morir durante estos cientos y siglos y miles de años, y Dios vendrá, exhalará, hablará
proféticamente sobre esos huesos secos, y esos huesos secos revivirán espiritualmente para Dios, y vendrá el Espíritu Santo y les dará Espíritu Santo. Ahí está la misericordia de Dios cuando dice que al final de los tiempos el Hijo de Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos, y al final de los tiempos todos viviremos para este momento. Esto es un lenguaje poético, también podríamos interpretarlo así, desde este otro punto de vista. Nosotros en el mundo somos huesos secos, vivimos en el mundo como huesos secos. Nuestra piel, nuestra carne circula en el mundo, habitamos en el mundo, comemos, dormimos, pero no escuchamos la palabra de Dios. Por eso viene otro mensaje que Jesús también lo da a entender, que un hombre le dice: Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de mi padre y de mi madre. Y el Señor les dice: si has sido llamado para la vida eterna, no puedes retroceder. Dejad que los muertos entierren a los muertos, dando a entender que si una persona es llamada para la vida eterna, ya no tiene por qué echar para atrás ni mirar para atrás. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros en esta vida, por ejemplo, los que no son católicos, los que viven en ateísmo, los que no creen en Dios, los que viven en otras congregaciones, son huesos muertos, personas muertas circulando en el mundo, porque no han sido llamados a la salvación. Los católicos, eso sí, los buenos católicos han sido llamados a la salvación. Mientras ellos estén recibiendo la Eucaristía, vivirán, porque así está escrito. Esto es el mensaje que hoy Dios nos da con este primer texto, pero hay muchas cosas más. Hay un lenguaje poético impresionante. Una persona muerta es una persona que vive en pecado. Una persona muerta es una persona que no va a misa. Pero dice acá que usted, yendo al confesionario y recibiendo el perdón de los pecados y comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, vivirás. Porque así está escrito en Juan 6:53: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna y no morirá. Lean Juan 6 desde el 51 al 58, que precisamente este fin de semana, domingo pasado, se leyó ese mensaje y ahí decía todo eso. Hay otras cositas más allí, pero dejémoslo hasta ahí porque creo que he sido bastante elocuente en lo que les he dicho. Ojalá lo hayan entendido. Salmo 106. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed y se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Y esto me hizo recordar ahorita en el Evangelio que yo di, para los que ven las noticias que yo di, que hay un retiro espiritual este fin de semana y una de las damas que va a dictar ese cursillo, creo que era de Villavicencio, no recuerdo bien, y ella decía: el Señor me rescató de la fosa en la que yo estaba sumida en unos problemas muy difíciles. ¿Y cuántas personas hoy están sumidas en problemas, en dificultades? Muchos problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales. ¿Cuántas dificultades tiene usted hoy que te tienen aplacada, que te tienen humillado, que te tienen en una situación desesperante? Y esta mujer era una de ellas. Y ella dice: y el Señor me rescató de la fosa en que estaba. Y siguiendo la palabra de Dios, encontró
la respuesta a todas sus inquietudes. Hoy yo los invito a ustedes, si ustedes, el caso de ustedes es uno de esos, corran al Santísimo, corran al templo, allá está el Santísimo. Está lleno de pecados como ese hombre que bajaron cuadrapléjico por el techo y lo pusieron delante del Señor y él no podía moverse. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor esa es la dificultad que tú tienes, que los muchos pecados que tú tienes en la vida son los que te tienen atado a esas dificultades. Corran al Santísimo, corran al Sagrario, corran al confesionario, busquen al sacerdote, pidan perdón por sus pecados, libérense de eso que lo tenía atado a esa camilla como a ese hombre, libérense de todos esos pecados. Y el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente ese hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa porque quedó curado. Lo que tenía atado a ese hombre eran los muchos pecados que él había cometido en la vida. Y por eso estaba reducido a una camilla. Usted a lo mejor está reducido también a lo mismo, por sus muchos pecados. Corran al confesionario, pidan perdón por sus pecados y luego participen de la Eucaristía. Y vivan su fe y van a ver que, como esa mujer que nos dio ese testimonio, dijo, yo estaba anclada, pero el Señor me rescató de la fosa en la que yo estaba. Eso es lo que dice este salmo. El Señor es lleno de misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Si usted busca al Señor, el Señor no lo desprecia. Vamos a leer Mateo 22, 34, 40. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces los fariseos, que eran otra tendencia, decían, entonces nosotros vamos a hablar con él, lo vamos a poner a prueba. Y vino un doctor de la ley de los fariseos a ponerlo a prueba. Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él se refería a la ley de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, decía, el principal mandamiento es el primero: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero luego Jesús le agrega otro mandamiento. Y el segundo va a ser este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa la ley de Dios en la nueva alianza, en los nuevos mandamientos que el Señor va a estipular, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos, hasta ahí llega este mensaje, porque ellos luego le van a preguntar a él, seguramente en la continuación le van a preguntar, pero ¿quién es mi prójimo? Pero aquí no está estipulado. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. En eso se basan los mandamientos. ¿Se acuerdan que al principio les dije que no basta decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, sino en obedecer la palabra de Dios? En eso se basa. En que si yo amo a Dios sobre todas las cosas, obedezco la palabra de Dios. Obedezco la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico que yo lo recuerdo mucho y jamás se me va a olvidar, que es con el rey Saúl. El profeta Natán, dejemos Natán, no sé si es él o es otro nombre, pero dejemos que el profeta se le acerca a Saúl y le dice: Saúl, ve a donde están los filisteos y acaba con todo ese pueblo, con todos,
mujeres, niños, todos, también animales, destrúyelos a todos. Y Saúl va y los mata a todos, pero salva a los reyes de los filisteos, los salva porque hacen un convenio por dinero, y también no mata al ganado, sino que se lo deja para él. Y luego cuando viene Natán y le dice: Saúl, ¿por qué no has obedecido lo que el Señor ha mandado? Y Saúl le dice: no, yo sí obedecí, los maté a todos. Y entonces, ¿por qué está ese ganado vivo? ¿Por qué has dejado vivo a esos hombres, reyes de los filisteos, si Dios ordenó que los matara a todos? Y Saúl dice: yo sí los pienso matar, y pienso utilizar ese ganado para hacer sacrificios para el Señor. Y Natán le dice: lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Es lo que más le agrada a Dios. De nada le sirve a usted profetizar, alabar, aleluyar a Dios, pero si no le obedece, eso no sirve para nada. Y Dios se lo demuestra ahí. Por eso, Saúl, se te va a quitar el reinado y se le dará a otro. Y eso es una desgracia para el pobre Saúl, porque se le quitó el reinado y se le entregó al rey David por la desobediencia. Esto mismo es lo que hoy Dios nos da a entender, que debemos ser obedientes en sus mandatos. Que está escrito en la ley: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedece estos dos mandamientos y te ganarás el reino de los cielos. ¿Ustedes entendieron esto, muchachos? Espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.